Doctor Murillo, buenas tardes. Bienvenido a esta conversación con Cambio sobre un tema que le atañe, pues muy especialmente, y le atañe a muchos en este país. Desgraciadamente no nos atañe a todos, que es el del racismo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Cuénteme, usted nació en San Juan, ¿no? Un pueblito del Chocó. Sí, yo nací en Andagoya, que es la cabecera municipal del Medio San Juan, en el Chocó. Pueblo pequeño, fue campamento minero, pues, rodeado de la selva, unos 4.000, 3.000, 4.000 habitantes en la cabecera municipal. La inmensa mayoría de los habitantes de San Juan son negros. Sí, el pueblo tiene una particularidad que como fue campamento minero de una empresa con capital gringo, en una época hubo mucha migración de personas de distintas zonas del mundo y después ya esa empresa quebró y quedó como un pueblo típico del Chocó, donde obviamente la gran mayoría es población negra, afrodescendiente. En ese pueblo se dio la segregación, ¿no? Porque los directivos de la empresa eran europeos, blancos, gringos, en fin. Y ellos vivían aparte de los trabajadores negros de la empresa, y además de eso había otra parte del pueblo donde estaban las personas que prestaban un servicio indirecto a esa empresa, ¿no? Entonces, Andagoya fue de los pueblos en Colombia que tuvo segregación, aunque esta no era legal. ¿Y no se mezclaron los directivos de la minera con las mujeres negras? Sí, sí, hay muchos paisanos mezclados y que tienen esos apellidos extranjeros. ¿Y hay negros de ojos claros en Andagoya? Sí, sí, algunos. ¿Cómo se llamaba la empresa minera? Mineros del Chocó. Se llamó Mineros del Pacífico, después Mineros del Chocó. Además de eso, mi papá trabajó en la empresa como soldador. Entonces teníamos como los dos tipos de relación. Una de mi papá, que era líder sindical y trabajó en la empresa como soldador, y otra de mi abuelo y mi abuela, que tenía una minita y allá íbamos a trabajar con ellos. Y siempre vivieron de eso, ¿no? ¿Abuelos paternos? Abuelos paternos, sí. Mi abuela materna fue trabajadora doméstica. Mi abuela era la que arreglaba y lavaba ropa en el río, y mi mamá, que era la mayor, le tocó trabajar con mi abuela para que mis otras tías estudiaran como maestras. Entonces mis tías, la mayoría son maestras, pero en esa época el mayor siempre, hombre o mujer, le tocaba el trabajo con los padres para poder estudiar a uno, y ese uno iba estudiando a los otros. Doctor Murillo, ¿usted padeció el racismo alguna vez de niño? De niño no lo sentí, la verdad, más allá de que si usted iba a la zona donde estaban los directivos de la empresa y lo veía un vigilante, un guardia de seguridad, y no decía qué estaba haciendo allá, pues tenía que salir. Pues yo realmente lo sentí más cuando salía a estudiar afuera. Usted se ganó una beca para ir a Rusia, porque su ICFES fue de los más altos del país. Fue el mejor del Chocó, la verdad. Llegaron unas personas del ICETEX y me dijeron que aplicara, que me presentara las becas, y me gané una beca. Me gané dos becas, una para ir a Alemania Occidental, a Bonn, y otra para ir a Moscú, a Rusia, realmente. Y escogí Rusia porque pues me pagaba todo. Por eso escogí Rusia. He podido escoger cualquier parte del mundo donde me dieran la oportunidad de estudiar ingeniería. Ingeniería minera. Sí. Usted llega a Rusia, que en esa época no era Rusia, sino la Unión Soviética, ¿cierto? Yo llegué cuando estaban esos secretarios generales ya de muy avanzada edad y que cada año se moría uno. Llegué cuando estaba Chernienka. Después de Chernienka creo que vino Andropov, creo, y ahí llegó Gorbachev. Sí. No, pero me tocó todo lo de, y eso me marcó para toda la vida, porque me tocó toda la perestroika del glasnost de Gorbachev en una universidad. Usted, o sea, imagínese un país como la Unión Soviética, se abre al mundo, y yo estuve en una universidad donde están los rusos y las rusas experimentando todo eso nuevo, podían leer nuevos libros, ver más películas, nueva literatura, podían disentir desde la universidad. Entonces, eso fue una época muy bonita,
y me tocó también la caída del muro de Berlín. Usted me decía que sintió el racismo por primera vez cuando salió a estudiar. Yo la verdad le digo que lo he sentido más en Colombia. ¿Y acá cómo se encuentra con el racismo? Yo regresé, llegué al Chocó y me llamaron de la corporación para liderar un programa de control ambiental de la minería. Y después empecé como a mirar los temas más de fondo, por qué está el Chocó así, salidas, a estudiar más los temas de racismo y de racismo estructural, y entonces ya conecté más la situación nuestra con la condición de ser personas negras afrodescendientes. En lo personal no había estado tanto expuesto a eso hasta que empecé a interactuar con el resto del país, ¿no? Recuerdo una anécdota que leí en un reportaje que le hicieron en El Tiempo cuando lo nombraron ministro, en que contaba una anécdota de cuando fue a arrendar un apartamento en Bogotá, fue usted a arrendar el apartamento y no se lo quisieron arrendar, y luego fue su esposa, que es rusa y blanca, a arrendar el mismo apartamento y a ella sí se lo arrendaron. ¿Es eso cierto? Es cierto, eso nos sucedió. Yo salí de la corporación y empecé a trabajar con Antanas Mocus en el DAMA, en el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá. En esa época empezaba la gestión ambiental. Y sí, yo fui a arrendar, yo pensé, bueno, me van a arrendar, no hay problema. Y me dijeron, me pusieron todas las trabas del mundo y pusieron todos los documentos del mundo y en fin, después llamé y que ya no estaba el apartamento. Entonces fue mi esposa y le dijo, oiga, usted tiene que arrendarlo porque me imagino que como ven del Chocó, quién sabe. Entonces a los negros aquí es un problema, dicen que hace mucha bulla, que no les arriendan por eso, que se vuelve una fiesta. Entonces suman que negro y costeños y todos esos estereotipos. Y ella fue, y el mismo apartamento se lo arrendaron y no le pidieron la documentación que pidieron a mí. Ella se ve colombiana porque ella es de Asia Central. Ella llegó y la arrendaron sin problemas, y nosotros siempre hacemos experimentos, ¿no? Entonces, bueno, pase usted, y ella pasa y no le pide ninguna documentación, paso yo y me detienen. Entonces, nosotros hemos hecho sus experimentos. ¿En qué otras circunstancias? Hay muchas. Por ejemplo, la gente todavía no está acostumbrada a vernos en escenarios de poder. Y cuando el presidente Santos me puso director del Plan Todos Somos Pacífico, yo entraba a Palacio, siempre era, hey, alcalde, ¿para dónde va? Yo digo, no, pues yo estoy aquí. No, yo no soy alcalde, estoy aquí de director de un programa presidencial. Entonces era muy difícil, el subconsciente traicionaba mucho a la gente, era una gente que sabía, ¿no? O cuando era ministro, que mucha gente, viceministro, no, por eso soy ministro. No, entonces, si usted no es afrodescendiente, no siente esos golpes de forma del día a día, ¿no? Yo por eso cuando yo entré a la coalición Centro Esperanza y vi que las formas, entonces dije, no, yo no puedo estar aquí porque no están listos para la inclusión, porque hay un tema de forma, nosotros somos muy sensibles a sentirnos rechazados. Recordemos el episodio. Tal vez usted quiso ser candidato presidencial por la coalición de la Esperanza. Fue cuando tal vez entraron usted, Ingrid Betancourt, y Juan Manuel Galán dijo que había que reducir el número de candidatos. Entonces usted se retiró y pronunció una frase: si será que no soportan la llegada de una mujer y de un negro. Esa fue su reacción, ¿no? Sí, lo dije porque eso fue lo que pensé en ese momento, porque no le podemos quedar las formas, y para las poblaciones en condición de exclusión y sobre todo histórica, en el caso de las mujeres, en el caso de la población negra afrodescendiente, las formas son importantes. Nosotros llegamos con Ingrid y ahí fue que se dio toda la discusión interna de que había muchos candidatos y candidatos. Después, ya públicamente Juan Manuel lo dijo, pero esa discusión fue interna y casi todos dijeron eso. Entonces, no fueron sensibles a la experiencia de población en situación de exclusión, donde la forma es importante porque nos golpean la autoestima todos los días. Entonces, para nosotros la forma hay que ser conscientes que nosotros somos sensibles a eso, nosotras somos sensibles a eso, y no lo tienen en cuenta. Entonces, si usted tiene una coalición donde son hombres blancos andinos y llega un negro de la otra Colombia y una mujer, deberíamos ser más, hasta por un acto de acción afirmativa que se dicen defender, ¿no? Claro. Hablemos del Chocó, desde el punto de vista del racismo y el subdesarrollo del Chocó, ¿sí?
ayer cuando estaba hablando con Francia Márquez, me decía, refiriéndose a su territorio, que allá no había agua potable. Entonces yo quería que no se desviara del tema del racismo, porque es el tema del informe, y le dije, bueno, pero eso es otro tema. Me dijo, no, ese es el mismo tema. Eso es racismo, porque precisamente el atraso de esos municipios y de esas regiones y la falta de, digamos, de presupuesto y de interés del gobierno central en que esas zonas se desarrollen es racismo. ¿Cómo ve usted eso? Pero no es el único factor. Es mi diferencia con el abordaje que hacen algunos de que este solo es un problema de racismo al estilo gringo o al estilo de la élite de izquierda en el país. Pues no, eso hay otros factores. Hay tema de estructura, hay tema de agencia. Pero usted, el Chocó lo conoce muy bien, fue director de la Corporación de Desarrollo del Chocó, luego fue gobernador del Chocó 2 veces. ¿Por qué el Chocó no logra salir del atraso? Es decir, va uno al Chocó y se queda aterrado del atraso. Entonces allá decían, yo fui hace un año, 2 años, con el antiguo defensor. Entonces decían, no, es que se roban todo. Bueno, entonces tomé un taxi y le dije al taxi, lléveme a la casa del más rico aquí, en Quibdó. Me llevó a una casa, pues relativamente buena, pero no era que se viera una mansión. Es decir, ¿dónde está la plata? ¿Qué pasa en Chocó? Pues ese tema, esa explicación de que los problemas de Chocó de la corrupción, sí, eso es parte del problema y es un tema de agencia. Pero tampoco se les ve la plata de la corrupción. Es decir, ¿qué hacen? Pero no es la explicación del problema, es decir, completa. Porque parte de la explicación sí tiene que ver con la historia de racismo estructural que tiene el país, porque en el Chocó no se han hecho las inversiones necesarias. Parte de la explicación es la situación de corrupción que se vive en el departamento, que no es más un microcosmos de lo que sucede en el resto del país. Lo que pasa es que allá, obviamente, hay más transparencia, todo el mundo se conoce, en fin, pero eso hace parte del problema, pero también está asociado a un tema que va más allá de la población negra procedente, que es parte del problema, pero está asociado al hecho de que el país ha concentrado el desarrollo, la toma de decisiones, el poder y la acumulación de riqueza en un área específica que es andina, ¿no? Y eso viene nosotros nos despegamos mal de España. En Cartagena, pardos y negros contribuyeron centralmente a la independencia de este país. Hay unos textos muy buenos de Alfonso Múnera donde explica muy bien el problema. Y Bolívar, en un acto totalmente racista, mandó a asesinar en Bogotá al general José Prudencio Pailla, que creó la Armada, ¿no? Y que, es decir, de ahí viene todo el tema de racismo, el tema de prejuicios, de exclusión, viene de eso. Y porque partimos de una historia donde fuimos traídos en una condición de inferioridad. Entonces, San Bartolomé de las Casas dijo que los indígenas tenían alma y nosotros no. Inclusive, eso ha permeado el movimiento ambiental colombiano, ¿no? El movimiento ambiental colombiano por indigenista, pero con los negros, no, es decir, eso ha permeado la nacionalidad y eso tiene impactos concretos sobre una población, que es una población que tiene que luchar, superar cada obstáculo del prejuicio y los estereotipos, cada obstáculo. O sea que el racismo se expresa de manera muy distinta a como se expresa en otros lados. La explicación ideológica de que sí es un tema de racismo y que la pone muy en el contexto de la izquierda y lo tratan más de ayudar a los campesinos, o la explicación de que el racismo es muy parecido a los de Estados Unidos, pues no, en Colombia, que es un país de contraste, hay que estudiar mejor cómo se expresa el racismo y la discriminación racial, porque hoy en gran medida estamos copiando discursos, y es cómo en Colombia usted garantiza la libertad en la esfera de raza y etnicidad, en una nación que es supremamente diversa y que es su potencial. ¿Cómo usted garantiza la libertad en la esfera de género? Y es un tema más de abordar y muy liberal de cómo abordamos la libertad, cómo nivelamos la cancha, porque es una población que se ha mantenido por unas expresiones. Yo estoy acá en Urabá, asesinan a los jóvenes acá igual que en Quibdó, pero con ese sentido paternalista bogotano. Entonces, hoy es Quibdó, pues está pasando en todo el Pacífico.
Todo el país lo están asesinando los jóvenes. Entonces, lo que nosotros decimos, no, no es eso. Mire, sentémonos a ver realmente cómo nosotros podemos lograr libertad en un país que nos invisibilizó desde la abolición de la esclavización en 1851, que entró en vigencia en el 52, hasta el 91, tan joven el movimiento de afrodescendiente en este nuevo contexto de reconocimiento, que el país tiene que empezar a descubrirnos. En el país se sorprenden cuando ven que hay unos muchachos que formaron, que están educados, les va mejor en el extranjero que en Colombia, entre otras cosas. Entonces yo creo que el país tiene que darse esa reflexión, y eso parte con el hecho de darle más poder a las regiones y ser menos paternalistas desde la visión del Estado. Y es, bueno, ¿cómo construimos una nación de iguales? Que eso es lo que ha faltado. Aquí seguimos siendo ciudadanos de segunda o de tercera. Entonces, ¿cómo construimos una nación de iguales? En el poder, en la empresa privada. Mira, en el país nadie se cuestiona que en las juntas, se cuestionan que no hay mujeres en las juntas de las empresas privadas, pues no se cuestionan que no hay negros y negras. Eso no hay para inaudito. A veces uno siente que cuando los ponen en posiciones preponderantes, en el caso suyo o en el caso de Francia o de los otros vicepresidentes, a lo mejor con todos los méritos que usted y que ella tiene, van a poner un negro para mostrar. ¿Quiere que le dé la explicación? Sí. No, y eso no ofende, porque yo creo que el país tiene que hablar esto es con toda la franqueza del caso. A Paula Moreno la nombraron porque nosotros hicimos gestión en Estados Unidos para que el Black Caucus y aliados del Partido Republicano, siendo George Bush presidente, y Condoleezza Rice era la secretaria de Estado, la nombraran ministra. Ella debe reconocerlo. Si no lo reconoce, simplemente no lo que hace públicamente. Y pregúntele al presidente Uribe, pregúntele a Gregory Meeks. Los fondos de becas que creamos se crearon porque un congresista de Estados Unidos, Gregory Meeks, que lleva viniendo al Chocó 20 años, donde no van los colombianos, le dijo al presidente Uribe, hay que crear un fondo de becas para afrodescendientes e indígenas. Y lo crearon. Además, que los indígenas se han beneficiado porque esto hace nosotros, con diplomacia ciudadana, solo logramos poner a los afrodescendientes en la agenda política entre Estados Unidos y Colombia. Y es lamentable, y ellos nos dicen, oiga, pero debería ser una tarea del gobierno colombiano. La USAID se ha echado encima el tema de los afrodescendientes, más bien tratando de incidir en el gobierno para que haga lo que tiene que hacer, y eso es lamentable. Eso ya no debe suceder. Está cambiando hoy, y en parte porque los afrodescendientes tampoco votan por una agenda afrodescendiente. Eso es en el tema de la llegada nuestra. Después de 7 años de Paula haber sido ministra, el presidente Santos, a quien le agradezco mucho, toma la decisión de nombrarme ministro. Pero eso todavía no viene de un proceso de empoderamiento. Germán Vargas me dijo a mí, me lo aceptó, me dijo, oiga, el presidente lo nombró, pero a mí no me consultó. Y yo lo apoyo y todo, pero él me informó. Porque yo estoy seguro que pronto yo no hubiese sido su selección principal para ese cargo. Santos lo hizo, no sé por qué. Pero tampoco llega uno con un respaldo político. Yo no tenía senadores. A mí al año, Cambio Radical me quitó todo el respaldo. Y yo no tenía senadores. Yo simplemente le ayudé al presidente en temas internacionales, le ayudé al presidente en tema ambiental, asumí la agenda ambiental, pero no teníamos el respaldo político que necesitábamos. Hoy ha cambiado. Por primera vez empieza a cambiar. Aumentó sustancialmente la representación política afrodescendiente en el Congreso. Y estábamos Francia y otros a la vicepresidencia. Téngalo por seguro, y se lo digo aquí hoy. Si Sergio Fajardo no toma la decisión de que yo fuera su fórmula vicepresidencial, Francia no sería la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Y se lo estoy diciendo para abrir un debate franco. O sea que usted cree que puso a Francia para no quedarse atrás en poner un negro en la vicepresidencia. ¿Cómo se iba a ver? ¿Cómo se iba a ver? Usted sabe que, y yo aprecio mucho y tengo muy buena relación con Gustavo, y lo conozco desde hace muchos años, él lo sabe, y conozco a Federico también. Trabajamos en lo de la alcaldía, pero usted sabe que Francia ha tenido muchas dificultades dentro del pacto histórico, como yo las tuve en la coalición Centro Esperanza. La amistad que tengo con Sergio es una amistad de más de una década, porque hemos hecho cosas juntos, hemos trabajado juntos y hay mucha confianza. No es un tema de la coalición. Yo hoy estoy en la coalición y la defiendo, pero le estoy contando a usted, esto nunca lo he dicho en público, lo estoy diciendo a usted. Mire, Francia, yo llegué a la coalición y tuve que, oiga, aquí no me siento bienvenido, y montamos una campaña y Sergio me llama y me siento muy honrado de ser su fórmula vicepresidencial. Cuando Sergio se adelanta y hace esto, porque Francia tuvo muchos problemas en el pacto histórico. Usted recordará que su compromiso de tener a Carlos Rosero entre los 10 primeros en la lista del Senado no se lo cumplieron. Y ella insistía en que había que honrar la palabra, que había que honrar la palabra. Cuando me nombran a mí,
me designa, Sergio me invita y yo acepto la vicepresidencia, vuelve Francia e insiste que hay que honrar la palabra. Y usted vio todo esa semana que tuvieron ahí de discusión, que si sí, que si no. A nosotros todo se nos da así, todo es una lucha, todo es un desgaste, porque como nosotros no somos de apellidos de abolengo ni de la élite, etcétera, todo, y además partimos de la sospecha, partimos de la presunción de culpabilidad y no de inocencia. Sí, terrible. Terrible. Y eso tiene que cambiar. Además, el país tiene que dar el debate. A ver, imagina, nosotros nos preguntan, yo respondo con tranquilidad. Nos preguntan, ¿hay racismo en Colombia? Hombre, no nos pregunte eso. Vaya, mire las sentencias de la Corte Constitucional que dicen que hay racismo en Colombia. No lo decimos nosotros, ya lo dice la Corte Constitucional. ¿Usted le ha pasado como le pasó por lo menos una vez a Paula Moreno, que me lo contó, que no la dejaron entrar a un restaurante en Cartagena por negra? No, a mí la verdad no me ha pasado. ¿Y sabes cómo yo supero eso? Hay unos académicos en MIT, ahí donde yo estaba, y en Harvard, que trabajan mucho el tema, que se llama el switching, de cambiar el switch. Entonces yo lo que hago cuando estoy en Cartagena, como una medida de responder, porque uno se cansa de estar peleando a veces y no todo el tiempo lo quiere hacer, y la familia, en fin. Entonces, usted se viste de tal manera que creen que es extranjero. Y ellos entonces, los negros de afuera, y si son gringos, no tienen problema. Por los nosotros no entren aquí, que son delincuentes. Así es. Entonces es una medida de defensa cuando no quiere pelear. Si usted quiere pelear, pues pelea. Lo otro es que yo le explicaba a Sergio, y dijo, oh, Luis Verde, no sé, mire, ¿sabe por qué me pongo corbata siempre en Bogotá? Porque cuando me ven con corbata y vestido, esta gente dice, debe ser importante, entonces no me para ni la policía ni nadie. Cuando me pongo dress down y así, entonces, oiga, ¿usted quién es? Muéstrame sus papeles, hasta los de seguridad en los edificios. Volviendo al tema del Chocó, ¿no cree que hay racismo? Repito la pregunta, en el hecho de que no solo el Chocó, sino el Pacífico, de que esa pobreza en esa zona sea tan grande. Sí, claro, claro. Hay una correlación entre pobreza y desigualdad y violencia y zonas negras afrodescendientes. Es clarísimo. Y hay que abordarlo desde esa perspectiva. Pero lo que yo digo es, ahí hay otros factores, pero ese es el más importante. El Chocó, yo estaba mirando unos estudios del Banco de la República sobre Quibdó, empecé a mirarlos ahorita, y ahí plantea Gilmar Robledo, que es uno de los muchachos que sacamos a formar afuera, y Gilmar trabajaba en el Banco de la República. Él dice, mire, el Chocó, para llegar a los índices socioeconómicos de la Bogotá de hoy requiere de medio siglo haciendo las inversiones necesarias para el departamento, y hoy no se están haciendo. El Chocó firmó con nosotros un acuerdo entre la sociedad chocuana y el gobierno nacional, que es casi un plan de desarrollo. Yo estuve de parte del gobierno, mucho desgaste en eso, y este gobierno no lo ha cumplido. Este gobierno no entiende las regiones, las ha abandonado, y menos las regiones como el Chocó. No, ¿estamos hablando del gobierno de Santos? Estoy hablando del gobierno de Duque. ¿El de Santos? El de Santos y firmamos el pacto, claro, el acuerdo, un acuerdo de muy largo plazo, y ese acuerdo no se ha cumplido en este gobierno. Doctor Murillo, ¿el racismo le ha dejado alguna herida en su corazón? No, la verdad yo trato siempre, porque eso me enseñaron, y eso hace la gente en el Chocó, de responder a esto con mucho optimismo, con mucha alegría, porque eso es lo que nos ha mantenido vivo. Mire usted que aún en medio de la muerte, en las comunidades negras afrodescendientes, en mi pueblito Andagoya, que es donde se hace un festival del alabao, a nosotros enterramos a la gente cantando, porque eso es lo que nos mantiene vivos, a nosotros la alegría. Mire, yo que día estaba mirando unos videos de Ismina, y se subió el río por todo el tema de impactos ambientales, todo lo que hay allá, y llegó a unas casas, y la gente estaba escuchando música, en medio del agua metida en las casas y bailaban. Yo decía, pero están en esa situación, están bailando. Eso es otra manera de ver el mundo. Ojalá el país la aprendiera, ¿ok? Yo eso es lo que les decía a los candidatos y candidatas. Andan matando, pues no, destrozándose unos a otros y la discusión. Y yo les digo, oiga, cójalo con calma y con alegría, aprendan de nuestras comunidades. Sí, yo vi ese video en Noticias 1, tal vez increíble, increíble, muy bello, la gente con el agua en la cintura bailando. Sí. Además, exacto. En plena pandemia. En pandemia, exactamente. Sí, pero la última pregunta, ¿qué hay que hacer en este país para superar el racismo?
Lo primero, aceptar que en Colombia hay racismo. La gente no lo quiere aceptar a pesar de que la Corte Constitucional lo ha dicho, lo ha documentado. Entendernos a nosotros en nuestra experiencia y de dónde venimos, de negación de nuestra humanidad. A nosotros no nos han humanizado todavía. Por eso cuando asesinan jóvenes pareciera que no es un problema del país o lo ven de una manera muy paternalista. No, nosotros necesitamos que se reconozca que hay una situación de discriminación racial y de racismo y que se generen las políticas desde el Estado, pero también desde la misma sociedad en temas de concientización sobre eso para poder entendernos en nuestra experiencia y lograr que nosotros podamos vivir de manera digna en Colombia y ser parte de una sociedad que es la sociedad colombiana. Nosotros no queremos ver gringos, nosotros no queremos ver de otro lado, nosotros queremos estar en Colombia y ser colombianos iguales al resto de los colombianos, al resto de las colombianas. Eso es lo que queremos y eso requiere políticas de Estado y requiere de mucha concientización y educación. Además, el racismo no es simplemente un sentimiento que aflora en las clases altas. El racismo también se ve en los estratos populares, se ve, yo conozco varios casos, ¿sí? No, así es, pero sabe que el conflicto ha llevado a que los estratos populares, sobre todo en contextos urbanos de Medellín, de Cali, en la misma Bogotá ahora está empezando. Se están encontrando más los diferentes grupos por su condición de exclusión en general, ¿no? Y están aprendiendo el uno del otro, sobre todo para responder a ese desafío de pobreza y de violencia, y lo están haciendo de manera conjunta. Ahí hay un experimento interesante que sería bueno estudiarlo, ¿no? Una pregunta, sí. Sus hijos me imagino que son mestizos. Sí, mi familia es, yo por eso creo en la diversidad porque es multicultural. Yo eso del poder negro y todo, pues a mí sí me parece importante, pero yo lo que creo es en la libertad en la esfera de raza y etnicidad. Mi familia es multicultural, mi esposa es de cultura asiática, musulmana, suní, aunque no lo practica, nació en Moscú, mis hijos, uno nació en Moscú, el otro en el Chocó y el otro en Washington, entonces son distintos también. Bueno, pues le deseo mucha suerte, doctor Murillo, y le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad.